Hola, bienvenidos a este podcast Conexión de Ideas. Ahora vamos a cambiar un poco el formato. Vamos a hacerlo vía distancia. Me acompaña Juan desde Bélgica. Juan, vamos a hablar de conversaciones sobre fotografía con él. Es un tema interesante, más que está enfocado o está en el arte, se considera parte del arte que se utiliza en varios espacios. Juan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme en este espacio, Juan. Preséntate, Juan, para que te conozcan. Sí, hola Cuco, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Sí, Muchas felicidades también gracias, Juan. por todo esto que estás haciendo. Yo me llamo Juan Francisco Hernández, vivo efectivamente, como dices, en Bélgica, en la ciudad de Mons. Mons, sí, Eh, Mons. Mons, sí. Trabajo aquí en una universidad, la Universidad Católica de Lovaina, y soy también fotógrafo. Muy bien, Juan. Oye, pues, Mons es muy bonito, hablando ya de ahorita, ¿cómo está el clima en Mons? Muy frío, hace mucho frío. Hay Mucho. días que estamos a 5 grados, a veces más, por supuesto, pero frío. Sí, 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 me tocó ir en verano, si no mal recuerdo, fui en un verano a visitarte, lo recuerdo, y lo que recuerdo bien de allá es unos que eran almejas, o en un Mejillones, ah, ah, mejillones, mejillones, ándale, mejillones, sí. Eso Sí, no se me olvidan, siempre los cargo en la mente, yo digo, ¿dónde voy a comer esos mejillones otra vez como con queso así en un bote, creo, ¿no? una cacerola. Una Y, cacerola, riquísimos. Bien, bien, Juan. Pues vamos a conversar para todos. Este tema es conversaciones sobre fotografía. Es un tema que igual, si nos ayuda Juan, se puede extender. Podríamos hacer varios episodios porque es un tema interesante. Juan es un apasionado, podría decir, Juan, de la fotografía. sí, totalmente, ¿Te gusta totalmente. la fotografía? Un aficionado, porque no soy un fotógrafo profesional, es decir, no vivo de esto, pero sí soy un aficionado a la fotografía. Sí, pero tienes mucho trabajo en la fotografía y pareciera como que es lo que más, porque fíjate, pasa algo en nuestra vida, lo que más nos gusta, resulta que por ahí podemos monetizar y hacer varias cosas, ¿no? Aunque sé que también te gustan mucho las clases, ¿no? Como profesor te gusta mucho también ese trabajo, ¿no? Sí, Juan, ¿la fotografía es un arte o una técnica, Juan? ¿Qué mira, la fotografía, para empezar, es una técnica, ¿no? Es Ujú. decir, todos, y sobre todo en estos tiempos que corren, todos hacemos fotografías. Desde que tenemos ahora los smartphones, ¿no? Con el teléfono, Sí. estamos haciendo fotografías todo el tiempo, ¿no? Y las fotografías están presentes en nuestra vida en todo momento, ¿no? En la publicidad, en las redes sociales. Las fotografías son parte de nuestra vida, una parte realmente muy importante. Ahora, si me preguntas si es un arte o una técnica, la fotografía puede ser un arte, Ya, ¿sí? sí, Dependiendo de la intención. está considerada, ¿no? En el arte, en los siete en Bellas Artes, 7 o 9, si no me recuerdo, está considerada como arte. Ahora le han agregado, ¿no? Han Sí. agregado la fotografía, como también el cine, ¿no? Ajá. Como una de las bellas artes. Pero a lo que me refiero es a que puede ser un arte dependiendo de la intención que se le da. Una fotografía por sí misma es una fotografía, es una técnica, ¿no? Sí. Pero en el momento en el que tú le das una expresión artística, es decir, una expresión emocional, en el momento en el que tú quieres transmitir un mensaje que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con una parte más interior del fotógrafo, del que toma la fotografía, en ese momento se convierte en un arte. Ok. Las fotos que han impactado en el mundo, ¿te acuerdas algunas? Como relación. Sí, por supuesto, hay muchas, hay un sinnúmero de fotografías que han Ah, impactado. Te puedo hablar ahora, se me viene a la mente, por ejemplo, esta fotografía que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Iwo Jima, ujú, y esta la hizo un fotógrafo, Joe Rosenthal, y son unos Marines que están alzando una bandera. sí, Y esa fotografía fue muy importante porque, aunque no representaba la realidad de lo que estaba ocurriendo en la guerra, porque les estaba yendo muy, muy mal contra los japoneses, a los americanos, en ese momento,
la utilizó el gobierno de los Estados Unidos para tener bonos de guerra, ¿no? Para invitar a la gente a invertir en bonos de guerra. Y tuvo Oh, muchísimo, ¿sí? Y ya. estaba por todas partes, en todos los periódicos, y tuvo un éxito tremendo esta fotografía. Es una fotografía muy importante y que además representa un momento de la Segunda Guerra Mundial en la parte del conflicto con el Pacífico, muy importante. Sí, Esa sería una de las que pienso. cuando hablas de bonos de guerra, ¿te refieres para la inversión, para obtener financiamiento? Claro, el gobierno de Estados Unidos invitaba a la gente a invertir en bonos de guerra, como si en México habláramos, no sé, de los CETES, De por los ejemplo. CETES, sí, Sí, certificados de la ¿no? Tesorería de la Federación, sí. Entonces, invertía la gente en los bonos de guerra y de esa manera se ayudaban a financiar la guerra. Y esto ocurrió también en Vietnam, ¿no? Mm. Sí, oye, qué interesante ahí. De hecho, tú habíamos platicado una vez, tú estabas en la bolsa de valores, ¿no? Estabas trabajando en la bolsa de valores. Yo trabajé 10 años en casas de bolsa. Casa de bolsa. Trabajé Ah, mira, en casa de bolsa, sí. quedamos ahí pendiente de hacer una grabación en ese tema, ¿no? Sí, con todo gusto. Podemos hacerlo también, por Ok. supuesto. Y los trabajos que has realizado en la fotografía, platícanos. Ah, perdón, me quedé. ¿Hay alguna otra más? Ibas a comentar otra Y fotografía, ¿no? Perdón. te voy a mencionar dos. Ajá. Otra también sería una fotografía también de guerra, la hizo un fotógrafo ruso, y es en el momento en el que los rusos les ganan a los aliados en la Segunda Guerra Mundial también para llegar a Berlín. Sí, Entonces toman el Reichstag, ¿no? En Berlín, los rusos, y este fotógrafo toma una fotografía también de un ruso levantando una bandera. Y también se vuelve icónica esta fotografía y también representa el poder del ejército ruso, ¿no? Y también levanta la moral a todo el ejército ruso. Entonces ya. también es muy importante. Y también te voy a hablar por último de una fotografía que es muy diferente porque la hizo Kevin Carter, que ganó el premio Pulitzer en qué año, en 1994, si no me equivoco, pero no estoy muy seguro. Sí. El premio Pulitzer de fotografía ganó. Y es una fotografía que hace en una aldea de Sudán. Es una fotografía muy dura porque está un niño famélico, completamente famélico, hambriento, en los huesos, Sí. y está cerca de él un buitre. Oh, Entonces hace esta fotografía y esta fotografía también es importantísima. Nada más que ahí se desata una polémica porque dicen, ¿cómo es posible que tu fotógrafo o fotoperiodista de guerra o fotoperiodista de este tipo de lugares donde hay hambrunas, en lugar de ir a ayudar a este niño que tiene un buitre ahí enseguida, te detienes primero a tomar una fotografía? Y lo hacen pedazos también. sí. La prensa y la gente lo hace pedazos. Y La poco que- tiempo después se suicida este fotógrafo. La oh, presión es tan importante en él que se suicida. Él lo que explicó en su momento es, a ver, ayer habían organizaciones humanitarias, fue un instante en el que está el niño y llega el buitre y en ese momento yo veo la oportunidad y yo soy un profesional y lo que tenía que hacer era tomar la fotografía. A mí no me correspondía ir a ayudar al niño porque ahí había gente que lo podía ayudar e incluso lo hicieron, ¿no? ujú, ujú. Pero la gente se queda con la fotografía. Entonces las fotografías pueden ser muy engañosas, ¿no? Sí, Las fotografías no siempre venden la realidad y eso lo podemos ver en la publicidad, ¿no? sí, sí, sí. En la propaganda también, ¿no? Como estas fotografías de guerra de las que te hablaba, son fotografías propagandísticas, ¿no? Pero además de estas fotografías que tienen más que ver con el fotoperiodismo, tenemos las fotografías del arte y tenemos que el máximo representante de la fotografía urbana o la fotografía que se llama humanista, que es la que a mí me gusta hacer, es Cartier-Bresson, que es un francés que Ya, hace todo su trabajo en París y otros fotógrafos junto con él, ¿no? sí. Es un grupo de fotógrafos humanistas que lo que quieren es fotografiar a las personas en su día a día y convierten totalmente la fotografía en un arte. Ya, ya, sí, interesante. ¿Alguna otra más que te acuerdes? ¿Alguna otra fotografía de... Mira, está una muy importante de Robert Capa, uno de los fotógrafos más importantes de todos los tiempos, y se llama El Miliciano. Y esto es durante la Guerra Civil Española, también es otra fotografía propagandística, en donde viene un miliciano republicano cayendo de una loma, muriendo, porque le acababan de disparar, Sí,
y también lo utiliza el gobierno republicano para hacer una propaganda enorme sobre esta lucha que se estaba dando fraternal entre franquistas, entre el Ejército Nacional y los republicanos que estaban en el poder, eh, con cara a este golpe de Estado, ¿no? Y ahora hay mucha polémica porque ya no se sabe, no se está muy seguro si Capa posó a este miliciano o si efectivamente tomó la fotografía en acción. Ya. Sí, y esto fue motivo de un documental también y es polémico. Sí, sí, suele pasar, ¿no? Que a veces, si vamos al presente, pues a veces no es tan natural la fotografía, sino también hay un trabajo ahí voy a decir, de manipulación o de acomodar, ¿no? Claro. Incluso hay unas fotografías buenísimas, pero a veces dices, estas fotos pareciera que hubo un acomodo. No sé, ahí tú como fotógrafo, a mí se me hace que las espontáneas o las que menos acomodas a veces son las mejores. No sé, yo no Yo, soy, yo, no soy sí. el experto, yo soy como, también luego uso el celular o también uso la cámara, pero creo que cuando lo he hecho, que he salido de vacaciones o algo, hasta según yo, me acomodo y a veces ya hasta me hacen la crítica, ¿para qué haces tanto eso? No sé si lleva todo ese plus, ¿no? Cuando haces la fotografía, si quieres más adelante nos dices ahí como las técnicas, sería Ah, padrísimo. Y bueno, los trabajos que has realizado. uh-huh. Yo básicamente hago dos tipos de fotografías. Me enfoco en la fotografía urbana que se conoce como street photography y ahora está muy de moda. Sí. Y el retrato, me interesa muchísimo el retrato también. Y bueno, tengo muchísimas cosas hechas en ambos campos, sobre todo en la fotografía urbana. Tienes uno en Instagram, ¿no? ¿Dónde las publicas? Sí, tengo un Instagram Sí, donde las pues, publico y puedes mencionar tu nombre, ¿no? Para que te sigan sí, ahí. mira, es Ujú. juan.fran-hernández. Ese Así es es como está en el Instagram. sí, El Instagram. juan.fran-hernández. Ok, sí, para que vean tu trabajo que has realizado. Oye, y la fotografía blanco y negro, ¿cuál es la diferencia o qué opinas sobre la fotografía blanco y negro y color? Mira, yo hace mucho tiempo, sobre todo, bueno, en ambos campos, en la fotografía urbana y en el retrato, única y exclusivamente hacía fotografías en blanco y negro y tengo muy poco tiempo experimentando con el color. Ok. Esta fotografía que tienes atrás de ti del tren, por ejemplo, Ah, es sí. parte de mis experimentaciones con el color. Sí, por Eh, cierto, padrísima, ya me la vas a regalar, ¿no? Yo la puedo usar. claro, es tuya, cuenta con ella. Sí. Eh, pero te voy a decir, a mí el blanco y negro me gusta mucho porque el blanco y negro lo que hace es que toma la esencia de las cosas y de las personas. Es decir, le quita todo el distractor del color, Ah, ¿sí? Toma como la esencia y eso es lo que te muestra, ¿no? En fotografía y en una persona también le quitas el color el tono de la piel, el color de ojos, de pelo, etcétera, y lo que te queda es más como la persona, ¿no? mm, Eh, sí, bueno, básicamente eso es, ¿no? Entonces me gusta mucho, pero ahora que estoy experimentando con el color, también me doy cuenta que con el color también puedes hacer algo interesante, porque parte de convertir la fotografía en arte es poner a una persona en otra realidad. Muchos escritores han escrito a lo largo porque me gusta escribir también, creo que eso lo sabes, sí. pero muchos escritores han dicho que nosotros los seres humanos no somos capaces de soportar demasiada realidad y es por eso que necesitamos de la ficción para vivir. La realidad a veces es o muy cruda, ¿no? O muy dura, o es muy rutinaria también y muy aburrida. Sí, sí. Entonces tenemos que recurrir a la ficción y por eso vemos películas, por eso leemos libros, por eso miramos el Facebook y las redes sociales. Necesitamos estarnos todo el tiempo entreteniendo con algo, ¿no? Eh, entonces, a lo que voy con esto es a que eh, cuando tú creas arte, por ejemplo, fotografía, tú lo que haces es tratas de sacar a la persona de su realidad. Entonces, no vas a representar una imagen tal cual es, porque para eso está el fotoperiodismo, ¿no? Para Sí. mostrar la realidad tal cual es. Mm, No, en el arte lo que vas a hacer es mostrar una realidad alterna, ujú, ¿sí? ujú.
Entonces, los colores te pueden ayudar a mostrar esa realidad alterna. Por ejemplo, yo estoy intentando hacer una fotografía un poco cinematográfica, Ya, donde cada fotografía pudiera parecer como una pequeña secuencia, una pequeña imagen de cine, con esta idea de sacar de la realidad al espectador de mi fotografía y ponerlo en otra realidad. Pero eso también lo consigue la fotografía en blanco y negro, ¿no? sí, Y la fotografía urbana, que básicamente consiste en tomar espontáneamente imágenes de todos los días para transmitir un mensaje, también estás haciendo lo mismo, también estás sacando a la gente de la realidad, porque probablemente tú ves a una persona que simplemente está distraída, ajá, pero pudiera parecer que está muy meditando, que está meditabunda, que está muy reflexiva o incluso triste. Y entonces tú podrías poner esa fotografía como una fotografía de una persona que está triste o que está deprimida o que está muy reflexiva y quizás simplemente, quizás no lo estaba en ese momento, pero tú así la representas. sí, Entonces la fotografía lo que hace es una representación de esa realidad. La representación que el fotógrafo le quiere dar, ¿no? En sí, este caso, ¿no? sí, Y en la fotografía urbana hay muchos tipos, ¿no? Hay fotógrafos, y también va a depender mucho del tipo de fotógrafo que seas. Hay fotógrafos que lo que hacen es tomar aspectos divertidos, por ejemplo, ¿no? O casualidades que se dan en la cotidianidad. Por ejemplo, colores, ¿no? Una persona que está de amarillo y arriba hay un semáforo que está en amarillo y hay un cartel en amarillo, ¿no? Casualidades que se dan. Um, en fin, pero al final eso sería una parte divertida de la fotografía. Otra podría ser un poco más emocional, que es la que yo hago, ¿no? Trato de mostrar ciertas emociones, ¿no? En fin, hay muchas variantes de la fotografía urbana, ¿no? sí, se me hace interesante lo que dices del cómo el individuo o cómo nosotros vivimos en un espacio pero en un espacio como de que no podemos soportar y buscamos alternativas como para salir. Dice Eric Fromm, no sé si lo ubicas, a lo mejor Eric Fromm Claro, es, de- es el el arte. arte de amar, ¿no? Y estos libros de El arte, psicología. el arte de amar, sí. Dice, a veces no queremos, fíjate, se me hace interesante porque él dice, a veces no queremos estar en nuestro interior, o sea, no queremos ver nuestro interior y entonces vamos al exterior y vivimos en el exterior y buscamos estar en el exterior y no queremos hacer una introspección Así es. o ir adentro de nosotros porque pues algo hay ahí que no nos hace estar cómodos Sí. que podrías decir, a lo mejor hasta podemos estar nostálgicos, e incluso él habla de un término egótico. A veces somos egóticos o dependemos del mundo exterior, ¿no? ¿Y qué es esto? Que lo que dijiste, ¿no? O sea, hacemos una actividad y él habla, incluso lo menciona así, 8 horas de trabajo, la tarde como el descanso, a lo mejor haces actividades rutinarias como para sustituir o el ocio, como le llaman, y luego el fin de semana igual reunión con los amigos, y así es la vida, o sea, se vuelve una cuestión rutinaria, dijiste, así Sí, como sí, sí. totalmente Monótona, rutinaria. y aburrida, ¿no? Entonces, creo que en otro espacio con una chica, con Claudia, hablamos de la música y su relación con la ciencia y las matemáticas, pero ahí tocamos también esa parte que los grandes genios o los que se dedican a crear ciencia, la mayoría trae parte del arte, ya sea, como dijiste, la pintura, la parte, tú la fotografía, a lo mejor la parte de la música, por ahí algunos son muy grandes músicos y varios genios, si revisamos digamos, su currículum en este término o su historial o lo que hicieron, varios pasaron, hacían varias actividades y tenían esa combinación que hablábamos ayer de la cuestión del equilibrio del cerebro, de hacer actividades formales, que es el izquierdo, matemáticas, toda esa secuencia lógica, pero también ir a la parte de la música, el arte, toda esa parte que es indispensable para el ser humano. No sé si voy bien ahí en ese sentido. Sí, dijiste algo muy importante, ¿no? Lo que decía Eric Fromm,
de que a veces nos cuesta trabajo estar en nuestro interior. Y creo que uno de los papeles del arte es precisamente a través de obras artísticas que pueden ser música, escultura, pintura, fotografía, cine, etcétera, podemos nosotros conectar precisamente con esa parte que tenemos. Es decir, utilizamos un elemento externo, como es una obra de arte, para conectar una parte eh, con la que no conectamos muy seguido, ¿no? Y un ejemplo típico sería la música, ¿no? Ujú. Además, la música yo creo que es el arte que nos llega de manera más directa, ¿no? Escuchamos música e inmediatamente tenemos ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertos recuerdos, es decir, la música nos remite a ciertos estados de ánimo, Sí, sí, pero lo mismo hacen las demás artes, ¿no? Uh-huh. sí, sí, dependiendo del gusto, ¿no? El que pinta, por ejemplo, si depende del estilo, también ahí hay una introspección, ahí hay una exposición, o sea, incluso depende no conozco mucho los estilos, eso es lo que sí, sí, sí me gusta a mí la pintura, pero creo Sí, que hay una expresión, ¿no? Abstracta o dependiendo, ¿no? claro, por Ujú. supuesto, Sí, por supuesto. y en la fotografía tiene una relación también. Oye, por ejemplo, esta foto que me estás regalando, ¿dónde la sacaste? ¿Qué lugar es? Esto es Bélgica, es la estación de Midi. No, Sí, es la estación del sur, la estación de trenes. Uh-huh. y el tren se ve todo grafiteado, ¿no? Hay muchos trenes con graffiti aquí en Bélgica, sí. En las noches, sabes que llegan estos grafiteros y se ponen a hacer su arte, ¿no? En Sí, los es trenes. una expresión también, sí. También, sí, por supuesto. Igual y si los agarran, yo creo que sí los multan, ¿no? O sea, Sí, sí, supongo que sí. Supongo que sí. deberían darles un espacio, ¿no? Hay lugares que luego les ofrece Claro, el mismo sistema gubernamental un espacio, ¿no? Para que se expresen. por supuesto, sí, hay muchos murales aquí en Bélgica que están llenos de pinturas de estos artistas callejeros, ¿no? Sí, y de tus trabajos, algunos que nos comentes de los más representativos, por ahí creo que ya tienes unos que ganaron premio o algo así, ¿no? Sí, sí, he ganado algunos premios. Hay un sitio web que es bastante importante que se llama Lens Culture. Ujú. Ahí gané el primer lugar en retrato hace algunos meses, con un retrato de un hombre que tiene una lágrima y volvemos al tema del que te hablaba, que parece que es un hombre que está llorando. No, tú no podrías compartirlo ahí. Creo que me la mandaste, pero no me acuerdo. Así de manera rápida para que la vea y la podemos. Sabes que no sé cómo compartir aquí en el Zoom. Tendría que ponerme a buscar. Ah, ok. ¿Tú no la tienes por ahí? Déjame ver. Sí, sí podría ser, ¿eh? Es Vamos, un hombre con un sombrero. A ver si la tienes por ahí. déjame ver. Pareciera que sí. Es que la pusiste en el WhatsApp y lo acabo de cerrar. Tendrías que bajarla de WhatsApp. Tendría que Yo tendría abrir. que buscarla porque tengo alrededor de 4,000 fotos o más. Tendría que Bueno, buscarla. ¿te parece si la comentas y la pongo en el Sí, cierre? La pongo en el claro. cierre para los que nos escucharon que la vean. Coméntala y la pongo en el Eh, cierre. sí, es un retrato que le hice a un estudiante de teatro y fuimos a caminar para hacer las fotos. Yo antes de hacer un retrato normalmente trato de conocer un poco a la persona y de captar algo en esta persona. Y entonces tenía una lágrima, ¿no? Y parecía que estaba muy triste y estaba llorando. En realidad era una lágrima de frío. Hacía mucho frío ese día y le salió una lágrima porque a veces cuando hace mucho frío te salen lágrimas, ¿no? Mm, Entonces vamos a lo mismo, ¿no? Pero la representación era como una fotografía de un hombre que está muy, muy triste al grado de que se le sale una lágrima, ¿no? Esa sería una, pero tengo muchas fotografías, ¿no? Tanto de sí. retratos como en la parte del street photography. Ese es blanco y negro, la que estás comentando. Es una blanco y Sí, negro. todas las fotografías en las que he logrado algún premio o algún reconocimiento o publicarlas, porque me han publicado en algunas antologías, en algunos libros, etcétera, todas son en blanco y negro. Hasta ahora nunca he hecho nada a color que obtenga un reconocimiento. Ya, ok. Sí, oye, ahorita que no, me dijiste nos dices de la experiencia que tienes, que primero conoces a la gente y ya luego, ahí haces ahí hay una habilidad de social, o sea, haces una actividad
podríamos llamarla inteligencia social, ¿no? Una relación con ellos, conoces y ya luego viene la fotografía. O sea, fíjate todo ese proceso. Ahí la pregunta, la reacción de la gente cuando haces la fotografía a nivel público, ¿qué pasa ahí? O sea, tomar las fotos a la gente, no estás violando su intimidad, todo eso, porque lo que estás diciendo tú es de alguna manera conoces a la gente primero y no sé si ahí le dices, oye, me autorizas sacar una foto, etcétera, pero ¿qué pasa con aquellos fotógrafos que hacen eso a nivel público? Este es un tema muy interesante del que estás hablando y además es Sí, muy polémico. sí. Y una vez más tenemos que dividir lo que es la fotografía urbana y el retrato, ¿no? Que son dos géneros distintos. En la fotografía urbana, la idea es tomar fotografías sin que la gente lo note, es decir, infraganti, ¿no? Ya, Tomar a la gente infraganti. ¿Por qué? Porque si ellos lo posaran para ti, ya no estarías tú obteniendo una foto natural, estarías obteniendo una foto posada y lo que quieres es obtener una foto natural. Y cuando dices, estás violando la intimidad de la gente, sí y no. ¿Por qué? Si no se hubiera hecho este tipo de fotografía, no sabríamos cómo era la vida en Europa en los años 20, 30, en Estados Unidos, en América Latina, en el mundo entero, en ujú, donde se han hecho, desde que existe la fotografía, se empezaron a hacer este tipo de fotografías, o sobre todo, desde que a través de la cámara Kodak, la fotografía fue accesible para todo el mundo. Se empezaron a hacer este tipo de fotografías. Y estas fotografías son muy importantes para la historia porque junto con el video, ¿no? Junto con las películas, son un testimonio de cómo fue la vida en otros tiempos y serán en el futuro, las fotos que hacemos hoy, un testimonio de cómo es la vida hoy. Y qué sí, mejor de ver la vida en su espontaneidad, ¿no? Entonces, es legal, ¿no? Por ejemplo, en países como Bélgica es legal hacer fotos en público. Hay países como Alemania donde es legal, pero tiene sus restricciones. Por ejemplo, tú no puedes asomarte a un lugar público como una casa o como un restaurante, un café y hacer una foto porque ahí estás invadiendo un lugar que es privado, ¿no? O sea, ahí está la diferencia entre lo público y lo privado. yeah, Uh, Aquí en Bélgica puedes hacerlos de ninguna manera, pero siempre y cuando lo hagas con respeto. Y yo siempre, siempre lo hago con respeto. Yo tomo las fotografías. En las ocasiones en que la gente me ha dicho, oye, ¿para qué me haces una fotografía? Yo le explico. En el 99% de los casos no ha habido ningún problema y me dicen, ah, qué bien, ¿no? Adelante, ¿no? ujú, Y solo recuerdo en una ocasión que una persona me dijo, la verdad, no quiero que se vea mi cara en la fotografía, la puedes borrar y enfrente de la persona borrar la fotografía, porque sobre todo se tiene que hacer esto con respeto. ok, Pero ok, yo creo que sí es algo en donde robas un poquito, vamos a llamarlo así, robas un poquito estas imágenes públicas. Y ya, en estas imágenes públicas pues salen rostros y todo, ¿no? Y es lo que es, ¿no? Eh, yo no creo que estés violando algo íntimo de la gente siempre y cuando no la ridiculices, ¿no? ya, Si tú ridiculizas a la gente, entonces sí. Un ejemplo que te voy a poner muy importante es, yo no hago fotografías, por ejemplo, de la gente que está pidiendo dinero en la calle, tirada en unas situaciones paupérrimas. Hay quien lo hace como parte de la fotografía documental que se llama, para documentar la pobreza y para dar visibilidad a estas personas. Yo no ujú, estoy en contra de ello, pero yo no lo hago. Yo no lo hago porque me parece que son blancos fáciles. Es muy fácil llegar y hacer una foto a una persona que está tirada y que está en una situación lamentable, ¿no? ya, Y si yo estuviera en su lugar, no me gustaría tal vez que llegaran a hacerme una fotografía y a publicarla en redes sociales. Yo no lo hago, pero es algo muy personal. Hay muchos sí, fotógrafos que sí lo hacen. Y en el retrato sí es una fotografía posada. Entonces ahí sí hay una relación con la persona. Y en el retrato hay una idea muy romántica del retrato, ¿no? Que dice que el fotógrafo en el retrato intenta sacar el verdadero yo, el verdadero ser interno de la persona, pero eso no es así, no, eso no es posible. Yo no puedo con una fotografía realmente saber quién eres tú. No, yo creo que un retrato, y esto es algo muy personal, es la manera como el fotógrafo ve a una persona en un momento determinado. ujú, Porque en otro momento te puedo ver de otra manera. Ahora te puedo ver como una persona muy melancólica
y mañana te hago un retrato donde estás muy alegre, ¿no? Entonces es como yo te veo a ti, en un momento dado, así te retrato. Ya, ya. Eso sería. Y ahí sí hay que tener ciertas habilidades sociales, que yo no tengo muchas habilidades sociales, y sin embargo, en el retrato intento simplemente hablar con la gente, hacer que se sienta cómoda frente a la cámara, y una vez que se siente cómoda frente a la cámara y se olvida que está la cámara, puedes hacer las fotografías. Ya, sí. Fíjate, interesante. Ahí me suena a algo que podría, o sea, lo que entiendo es, tú sacas las fotos a nivel público, ¿sí? Siempre y cuando respetes a la persona, digamos, o sea, no exista como una burla, es lo que entendí. Y la otra es que tú no ves esas personas que están vulnerables, voy a decirlo, vulnerables. Sí, Esa fotografía no es de tu interés, es más como encontrar ciertos perfiles, porque me imagino que al sacar la fotografía tú algo le encuentras, hace rato lo dijiste, algo diferente, ¿no? Algo que llame la atención o que sea diferente a una situación normal. Porque sí, si le dices a alguien, oye, o alguien te dice, oye, sácame fotos, pues ese ya es un trabajo como para él y hace poses y todo, ¿no? claro, por supuesto. Eso es diferente, ¿no? Es otro tipo de fotografía, yo no la hago, no me interesa, pero es muy válido. En la parte de la fotografía donde decíamos que hay que tratar de representar algo diferente, no sé si algo diferente, pero hay que tratar de captar algo, porque ahora también muchos fotógrafos urbanos, no es una crítica, pero hacen fotografías simplemente de personas que pasan en la calle o personas que no, donde no está pasando nada. Lo que yo creo es que en la fotografía, como ocurre en el teatro, como ocurre en el cine, porque mi fotografía proviene en gran parte de mi gusto por el cine, eh, en una fotografía siempre tiene que estar pasando algo. Sí, Ese algo puede ser algo muy pequeño, puede ser un gesto que te hable de la condición humana, ¿no? ya. Puede ser un movimiento, una postura, una relación entre dos personas, por ejemplo, entre una pareja, una relación donde puedas ver el amor entre dos personas, o puedas ver, en fin, hay mil cosas que puedes ver en una fotografía, y a veces son cosas muy pequeñas, pero tiene, esa sería un poco como la regla de oro que yo me pongo en mis fotografías. Sí, En una fotografía tiene que estar pasando algo, aunque sea apenas perceptible, pero algo tiene que estar pasando. muy bien. ¿Qué recomendarías a los chicos o a los jóvenes o adultos, quien sea? ¿Qué recomendarías? ¿Cuáles las técnicas? O sea, algo que les quieras recomendar para si les gusta este tipo de arte o este tipo de técnica. Ya dijimos que puede ser arte o es un arte, pero también tiene que ver la técnica. ¿Qué recomendarías? Ok, pero te voy a decir algo que creo que es importante y es la fotografía se convierte, para el fotógrafo, sobre todo el urbano, en una forma de vida Ujú, y en algo muy interesante porque cuando tú sales a la calle con una cámara dispuesto a hacer fotos, tú vas a mirar el mundo con mucho más atención. Si ujú. antes salías y no veías lo que pasaba a tu alrededor, como ahora tienes un interés particular y es obtener una imagen buena o esperando que sea buena, porque no siempre son buenas, pues de hecho la mayoría de las veces no son buenas y tienes que seleccionar lo Sí, bueno. sí, sí, sí. Pero entonces sales y empiezas a poner atención. Y tienes que poner atención a muchas cosas. Primero a la luz, porque la fotografía es pintar con luz, ¿no? Ujú. La fotografía tiene que ver con la luz y las sombras, ¿no? Y luego tienes que poner atención a los colores. Y luego tienes que poner, aunque hagas foto en blanco y negro, vas a tener diferentes tonalidades de grises, ¿no? Tienes que poner atención a la gente que te rodea, tienes que poner atención a la geometría. Hay fotógrafos que son sumamente geométricos. Yo no lo soy, no tengo ese sentido de la geometría, pero hay fotógrafos que lo tienen. En ese sentido, por ejemplo, los Sí. arquitectos Eso, son muy eso, buenos. eso de la geometría, ¿a qué te refieres? Sí, Como, fotografías que son muy simétricas, que tienen edificios, por ejemplo, o personas que caminan por ahí, pero que juntos forman una imagen muy geométrica, ah, ya. muy ordenada tal vez. Sí, sí. Hay muchas técnicas en la fotografía, por ejemplo, muchas veces buscas una curva y esa curva puede ser un barandal, o puede ser una calle, o puede ser un edificio, y esa curva, o puede ser una recta, te debe llevar hacia el sujeto. Es decir, tú Ujú. tienes que guiar
O sea, tú acuérdate que esto es una cuestión visual. Tú Sí. tienes que llevar al espectador de la fotografía a donde te interesa que lo lleves. Y a veces utilizas líneas para llevarlo, ¿no? Entonces, ahí es en donde utilizas, por ejemplo, la geometría, ¿no? Técnicas hay muchísimas, pero yo creo que al principio yo lo que aconsejaría es simplemente salir y encontrar espontáneamente las imágenes y Mm, después poco a poco estudiar y sobre todo mirar muchísimos libros de fotografía y muchísimo cine. El cine está hecho de muchísimas pequeñas fotografías, ¿no? mm, Entonces, o fotogramas creo que se llaman, fotogramas. Entonces, tú tienes que ya después salir y empezar a perfeccionar un poco lo que se llama la composición. Es decir, uh, cuando tú haces una fotografía, tú tienes un marco y dentro de ese marco es un marco limitado, no te cabe todo lo que tienes enfrente. Tú vas a seleccionar qué dejas dentro y qué dejas fuera. A veces lo que dejas fuera es lo más importante, ¿no? sí. A veces lo que dejas dentro depende cómo lo dejas dentro, en qué Mm, posición, etcétera. A mm, veces puedes poner una persona cortada por la mitad que te va a dar más sentido que una persona entera, por ejemplo, ¿no? sí. Eh, entonces, dentro de lo que tienes enfrente vas desarrollando la capacidad de decir qué de lo que tengo enfrente de mis ojos voy a dejar dentro de ese pequeño marco, de ese límite que tengo, y qué voy a dejar fuera. A eso se le llama composición. Composición es cómo voy a componer la imagen dentro de este marco, ¿no? Mm, Sí, entonces ya después yo aconsejaría eso, ¿no? Empezar a trabajar en la composición. sí. Y hay algunas reglas de la composición. Las reglas siempre están hechas para romperse, dicen, ¿no? Y sobre todo en el arte. Sí, Pero tienes que conocerlas si las quieres romper bien, ¿no? O sea, claro. al principio puedes utilizarlas y después empezar a romperlas. ¿Para qué? Las rompes para hacer fotografías más originales. Después puedes empezar a trabajar en tus ángulos, lo que tú decías, ¿no? Que haces tú, hacer fotos picadas, ¿no? De arriba a abajo o de abajo a arriba, o fotografías, en fin, ¿no? De muchas maneras, ¿no? A la altura de los ojos o en la postura que tú te pongas, en el ángulo que te pongas, tú vas a dar una impresión distinta del sujeto a fotografiar. Acuérdate que en la fotografía hay tres sujetos y Ujú, para que se complete el arte, tienen que estar los tres sujetos presentes. El fotógrafo, el sujeto, que puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un paisaje, ujú, y el espectador, que es el más importante porque es el que completa el proceso, ¿no? Y el ujú. espectador puede ver algo distinto a lo que vio el fotógrafo, no importa. Entre los tres van a crear la fotografía, ¿no? De hecho, algo interesante que muchas cosas cuando haces como empiezas en la pintura, cómo extraes de una fotografía o de una imagen, empiezas tú a practicar en la pintura también y luego queda diferente. No, no sé si, cómo esa relación, ¿no? Esto lo digo porque hablar de la fotografía, ahorita ya lo dijiste en el cine, pero también va a la pintura. No sé en dónde más se involucra, tú que, bueno, hablaste del periodismo, hablaste de dónde va la fotografía, en dónde está involucrada. Totalmente. La pintura y la fotografía están totalmente relacionadas, ¿no? Yo admiro muchísimo a los pintores porque ellos son los primeros que empezaron a hacer la composición. De hecho, muchos fotógrafos estudian a los pintores precisamente para ver cómo hacen la composición. Los Sí, pintores también tienen un marco limitado en donde tienen que meter los elementos que les interesa meter. sí, sí, te digo porque tengo mi profesor de pintura, que también Sí. quisiera hacer un podcast con él, ya lo invité, ojalá y escuche este podcast, se lo voy a mandar para que lo escuche. Y él cuando me enseña la técnica, o sea, cuando me enseñó la técnica, pues es toda una estructura y me dice, a ver, hace esa parte que dices, la geometría, el trazo, o sea, tengo que trabajar en un documento, en algo primero e incluso en la computadora, ¿no? O sea, primero haz bien tu trazo y más si es rostro, o sea, si es trabajar fotografía de personas, es más Y, complejo. Ujú. Y hace y todo eso. Entonces, por las proporciones, todo eso, sí. fíjate, lo interesante que aquí veo es cómo dices, el fotógrafo ve cómo hace el trabajo el pintor y entonces el fotógrafo también trae esas técnicas, es artístico también. O sea, Todas las artes están relacionadas. podrías tú pintar también en algún momento si quisieras, ¿no? Podrías entrar. Yo no, porque soy muy malo, pero sí, no tengo la habilidad, no tengo el talento. Pero lo que sí es importante es que
algunas técnicas de la pintura las puedes traer a la fotografía. Acuérdate que te decía que la fotografía es pintar con luz, porque la fotografía se hace a través de la luz, ¿no? Y decías que hay una relación, ¿no? Entre las artes. Todas las artes están relacionadas. Por ejemplo, una fotografía debe tener ritmo, pero también una fotografía debe contar una historia, y en ese sentido se relacionaría la fotografía con la narrativa, ¿no? Con la Sí, literatura. sí, Porque hay fotografías que en una sola imagen ya te contaron una historia, ¿no? sí, 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 sí. Que por cierto, también platicamos de hablar de literatura. Yo no soy el experto, ¿eh? Ahí sí tendría, tú eres el experto como escribes, sería buenísimo para aquellos interesados. Hay muchos chicos que traen esa idea de trabajar la literatura, ¿no? Tanto esta parte de la fotografía, la música, la pintura, el baile también es parte de, ¿no? Ujú. Claro, claro, por supuesto. Entonces, fíjate la relación, o sea, ahorita lo que me dices es relación con la música, relación con la pintura, relación con el baile también, bueno, hay fotografía, relación con el cine, que le llaman séptimo arte, ¿no? Algo así al cine. Ajá. Sí, 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 sí. y cómo relacionas tú también de muchos fotógrafos en París, ¿no? Decías de París que ahí hay buen cine, por cierto, que Sí, hay sí. unas películas de arte, aquí en México así le llaman, películas de arte. Hay varias Ujú. películas que son muy buenas de ese lugar, ¿no? Ujú. Así es, así es. Sí, bueno, Francia tiene una enorme tradición de fotógrafos, ¿no? Y París tiene una enorme tradición de escritores, de fotógrafos, de filósofos, pues de intelectuales y de artistas, ¿no? Ujú. Que es una parte que yo creo que debemos desarrollar también, como decías hace un rato, ¿no? Como, o bueno, lo decíamos, yo lo expresaba, que es un complemento en nuestra vida, esa parte intangible, el hemisferio derecho de creatividad, gestal, de cómo la parte espacial, la Sí. pintura, todo eso, ¿no? Ujú. Es que, Cuco, que cuando tú desarrollas tu creatividad en el arte o de otras maneras, Ajá. eso también lo vas a aplicar en la otra parte del cerebro que hablabas, en la parte racional. Ujú. Por ejemplo, las finanzas también son muy creativas, las finanzas, o Sí. pueden o deben de ser muy creativas también, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un instrumento financiero, necesitas creatividad para hacerlo. Entonces, esta parte, la creatividad siempre, o hacer algo de arte o algo creativo, siempre te va a estar desarrollando esa parte que tú vas a poder después aplicar en otras partes de tu vida, como en la parte, como en tu trabajo, como en tu vida personal también, ¿no? Es Ujú. decir, que siempre es mejor ser creativo que no serlo, ¿no? Sí, Todos, todos somos creativos, de hecho lo somos desde que somos niños, de, de- todos somos de creativos. manera natural, que me parece, Exacto. de por ahí he escuchado y sí es cierto, o sea, como es válido todo lo que dicen, cuando el niño nace, pues viene eh, como puro, natural, el problema es el contexto donde se desenvuelve y ahí pueden darse las limitaciones, pero Totalmente. la creatividad es natural, un niño ya viene así, o sea, lo único lo único que se debe de cuidar es no caerse o golpearse, ¿no? Pero trae esa naturalidad, igual y es tan creativo que si tú lo limitas, al final se vuelve introvertido o Sí. empieza a descubrir, y él va a llegar a un momento cuando sea adulto, va a empezar a descubrir esa parte importante de su creatividad y es donde empieza a desarrollar ciertas habilidades y dice, bueno, ya las tenías, lo único que pues el contexto, el entorno, había una limitación. No, no, no Que sé si... estaban dormidas, ¿no? Yo a Exacto. veces cuando salgo a hacer fotos, a veces me he llegado a sentir hasta un poco extraño, curioso, ridículo, porque de repente me siento como un niño y voy feliz, con un éxtasis y voy caminando en la calle y voy como un niño y de repente siento como si estuviera haciendo algo totalmente inmaduro, ¿no? Estar tomando fotos así, Sí. en lugar de estar en mi casa o trabajando, o ganando dinero, ¿no? Porque con la fotografía urbana muy rara vez se gana dinero, ¿no? Y la verdad es que tenemos que ser como niños, porque se disfruta muchísimo y hay que quitarnos ese tabú. Tenemos que volver a ser niños para poder ser creativos,
porque de alguna manera todos tenemos esta parte. Un amigo mío me dice, a mí no me gusta llamar artistas, y a mí tampoco me gusta. Yo nunca me voy a llamar a mí mismo un artista porque siento que ese lugar está reservado para muy pocos, ¿no? Pero sí un creativo, ¿no? Pero ¿por qué dices para pocos? ¿Por qué dirías para pocos? Es una manera nada más de verlo, ¿eh? Ok, ok, ok. Sí, es una manera personal de verlo. Es decir, yo creo que los artistas son los grandes artistas, ¿no? Ajá, ajá. Estaba yo escribiendo un artículo esta mañana sobre Tolstoy para una revista, y yo decía, Tolstoy era un artista, Tolstoy era un intelectual. Mm. Yo soy una hormiguita ahí tratando de hacer arte, ¿no? O tratando de hacer algo creativo, ¿no? Pero es muy válido, ¿no? Creo Pero, que pero, todos, si- pero Juan, si cambiamos ese paradigma de decir soy una hormiguita, no lo afirmes, no lo estés confirmando en tu mente y deja que claro, fluya mejor. claro, Y definitivamente, por a lo supuesto. mejor lo que entiendo es el respeto, ¿no? A los grandes Sí, artistas. es eso, es eso. Es como cuando hablamos de aquí en México, las vacas sagradas, los grandes profesores, que no sé si lo escuchaste alguna vez, el término las vacas sagradas. Sí, por supuesto. Sí, entonces, es igual, ¿no? O sea, dejemos Sí, que fluya y igual sí. podemos Pero ser. yo me gusta más decir soy una persona que le gusta crear que decir soy un artista, ¿no? Ok, ok, sí, suena bien. De hecho, la competitividad el mundo, o el capitalismo o los sistemas están más enfocados a crear como la competencia. Y creo que no, eso es incorrecto, ¿no? Yo lo veo a nivel empresarial, hablaste a nivel Sí, financiero también. Creo que debemos estar más arriba de esa competencia. ¿Por qué voy a competir con alguien? Mejor voy a mi creatividad, sí. desarrollo mi creatividad y me voy por ahí y mira, pues, La competencia siempre es contigo mismo, nada más. sí. Y ni siquiera es una competencia, siempre es tratar de demostrarme que puedo ir más lejos, ¿no? Ujú, ujú. Si Exacto. quiero hacerlo, ¿no? Si quiero hacerlo, tratar de llegar más lejos. Yo en mi fotografía, en mi literatura, siempre trato de empujarme, ¿no? De ir un poquito más adelante, como de tratar de romper esa la zona de confort que Zona de siempre confort. está cómoda, pero al mismo tiempo se puede convertir en una actitud un poco mediocre, ¿no? Entonces, siempre tratar de salir de esa zona de confort para tratar de dar un poco más de mí mismo, ¿no? Sí, sí, se me hace interesante lo que dices. Igual, puede ser un mensaje para los chicos, quien nos escuche en este espacio, también es que tienes mucho potencial. Voy a decirlo así, llegaste al mundo como una computadora Sí, sin un manual. Y claro, el manual lo tienes que armar tú. En el momento, la computadora la compras sí, y es como un ordenador, trae todo su CPU, lo enciendes y sí, ahí está, no trae un manual. O sí, si trae un manual, pues, es una computadora, pero tú llegaste al mundo sin un manual y te fueron ayudando tus padres como lo hicieron, pero ya llega un momento en que tú tendrías que ir haciendo tu propio manual y le vas claro, cambiando. No sé si me explico. así es. Usé este ejemplo para darlo, pues se me ocurre, ¿no? En este momento como creativo o como que somos así, ¿no? O sea, vamos en la vida, hay crisis, hay problemas, hay situaciones, o incluso nosotros mismos, pero vamos construyendo y vamos Sí, armando, y lo que nos va gustando en el camino, eso lo vamos dejando. Pero a veces tenemos que descrear, o sea, tenemos que quitar eso, descrearlo, le llamaría el término, para otra vez, ¿sí? claro, sí, totalmente. Yo creo que todos venimos con dones y talentos, ¿no? Todos, Sí, sí, absolutamente. sí, Y también creo que es nuestra obligación desarrollarlos. Es decir, tener un talento, tener un don y no desarrollarlo es un desperdicio. Y una vez que los desarrollamos al máximo, lo mejor que podemos, después tenemos que compartirlos. claro, Porque, ¿no? Porque si no los compartimos, me parece algo muy egoísta. Ahora, ¿cómo compartirlos? No a través del ego, sino tratar de, aunque todos caemos siempre un poco en el ego, sí, eso sí, es sí, sí, sí. inevitable. Sí, pero tratar de compartirlos no a través del ego, sino a través de decir, a ver, esto es mi camino, eso es lo que yo he logrado hacer, y toma, te lo pongo enfrente para que tú puedas apreciarlo, para que puedas recibir algún mensaje por Claro, parte mía y para que también puedas tener tu propio camino, ¿no? Ahora, volviendo al ego, el ego dicen que es la materia prima también del artista, ¿no? También hay que trabajar con ese ego, ¿no? Pero sí, hay que darle forma porque muchos de los grandes artistas, ¿no? De la historia han tenido un ego enorme, enorme, ¿no? De Picasso, por ejemplo, y Dalí,
Dicen que tenían un ego así estratosférico, ¿no? Y entonces yo creo que se pierde una parte de la esencia del arte cuando el ego está mal encaminado. O Sí, esa es mi manera de verlo, ¿no? sí, de hecho le podríamos decir el ego, yo lo entiendo como el narcisismo. Es Sí, una cuestión, dice Eric Fromm, hablando otra vez de Eric Fromm, hay otros autores, pero es un poco el narcisismo, esa parte egótica que se quedó ahí, que no, o sea, sí, sí tienes tus capacidades, todo, pero nada más lo dejas ahí, lo compartes en ciertos momentos y está en ese sentido, ¿no? En la psicología le llaman narcisismo. sí, Ajá. el narcisismo básicamente es el riesgo, ¿no? Corres el riesgo de ser un narcisista. Si te miras tanto al espejo que te llegas a enamorar de ti mismo, ¿no? Sí, esa es la explicación como simplificada, pero va más allá en la Psicológicamente, psicología. claro. Va más allá, son Sí, cuestiones de patrones o lo que sí, vivimos en nuestra infancia. Pero bueno, ese es otro tema que podrías entrar ahí en la psicología, ¿no? Oye, algo que quieras agregar de acontecimientos importantes en Bélgica, ya que estás en Bélgica, porque también me gustaría, no sé, te invito, igual y si aceptas, hablar de Bélgica, pero en un espacio más extenso, ¿no? Porque Bélgica es una cuestión importante, pero ya para ir cerrando por el tiempo, sí, vamos claro. cerrando esta conversación, ¿te parece, Juan? Y luego podríamos hablar de Bélgica, pero algo que quieras dejar de Bélgica, de Mons, por ejemplo, de Bruselas, de alguna, en términos generales, Y con mucho gusto. y que Mira, te voy a tenga, decir. y Juan, Ujú, y que tenga ujú. relación también con la fotografía, quizá, porque ahí es donde más has trabajado la fotografía, ¿no? Sí, mira, no sé si con mi fotografía sí tiene relación, pero no sé mucho de la fotografía belga, te soy honesto, ¿no? Ah, ok. Hay un gran fotógrafo belga, pero Bélgica es un país sumamente interesante porque es muy pequeño, tiene 11 millones de habitantes. Apenas se habla de él en el mundo. Por ejemplo, Ujú. en México yo me acuerdo que muy pocas veces escuchaba yo hablar de Bélgica. Y sin embargo, en Bélgica han ocurrido cosas fundamentales para la historia de Europa, ¿no? Básicamente para la historia de Europa. Y no es casualidad que la Unión Europea tenga sus instituciones administrativas aquí en Bélgica, en Ujú, Bruselas, ¿no? ujú. Porque tiene una posición geopolítica, geográfica, estratégica Bélgica. Pero por mencionarte algunas cosas, nada más de pasada, te voy a decir. De pasada, sí, porque me Sí, gustaría que profundizar sí, este y tema. después lo podemos profundizar. Sí. Te voy a decir que, por ejemplo, Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, que fue el emperador de México, ¿no? Sí. Eh, Carlota está enterrada aquí, en Bélgica, Ujú, ujú. en un lugar cercano en una comuna cercana a Bruselas. Ella Sí. está aquí. Bueno, un día podemos hablar de ese tema, pero es muy interesante. Otro tema muy interesante es que la primera batalla como tal de la Primera Guerra Mundial, aunque bien la Primera Guerra Mundial comenzó en Sarajevo, ¿no? Con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, creo que se llamaba. La primera batalla como tal ocurrió aquí en Mons, en la ciudad donde yo vivo. Y eso es Mm. algo muy interesante, ¿no? Ocurrió debajo de un puente que está aquí muy cerca. Otra cosa muy interesante es que Van Gogh, ¿no? Creo que sí conocí ese puente, ¿no? Caminamos por ahí, No, probablemente no, porque está en ¿no? las afueras. Ok, ok. Sí, Van Gogh comenzó también aquí muy cerca de aquí en una comuna que se llama Cuen. Ujú. Comenzó su carrera como artista. Es decir, que él llegó a Bélgica, de Holanda, De Holanda. eh, y sí venía de Holanda, él era holandés, y llegó y aquí era un predicador, un evangelista. Nada más que, bueno, lo trataron muy mal. ¿Por qué? Porque pues tenía un problema, un padecimiento mental que hacía que de pronto le gritara mucho a la gente, se pusiera colérico, etcétera, ¿no? Tenía el trastorno bipolar, era maníaco depresivo, vamos a decir. Y entonces él deja totalmente la cuestión evangélica, deja de ser un predicador Mm. y empieza a mirar aquí a los hombres que trabajaban en las minas de carbón y sus miserables vidas y empieza a dibujar bocetos. Ahí Sí. nace el artista, que después se va a Francia y empieza a pintar, ¿no? Buenísimo, buenísimo hablar de ese tema también. De él es Y, buenísimo. Sí. y, y como esos temas te puedo hablar de muchísimos, como la Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizó a Bélgica para invadir a Francia. Entonces primero ocupó en muy pocos días a Bélgica
y después fue y ocupó a Francia, ¿no? Pero Bélgica tiene muchas particularidades, cosas muy Sí, interesantes. podríamos hablar también de los lugares, ¿no? De Brujas, de todos, de los Claro, lugares. por supuesto. De cómo están tan bonitos los lugares. Podríamos hablar en un espacio. Algún día podemos hacerlo, claro que sí. Parece. Sí. Oye, Juan, pues vamos a cerrar esta conversación sobre la fotografía. Si tenemos por ahí más adelante nos comunicamos, podemos revisar otro tópico en específico de la fotografía, algo que quieras agregar ya para cerrar este espacio, este tiempo. No, bueno, nada más agradecerte, fue un placer charlar contigo eh, y bueno, invitar a todo el mundo a mirar un poco más detenidamente las fotografías, ¿no? Sí, voy a buscar cómo insertar la fotografía que me dijiste al final, que estén tus fotografías, también igual que te sigan en las redes, Juan Francisco Hernández, desde Bélgica, y igual, ¿te parece si hacemos, nos ponemos de acuerdo para hablar de la bolsa de valores o de las bolsas de valores? Sería interesante para Por llevar esos conocimientos. Sí, sí. Y literatura también, ¿eh? Literatura es buenísimo. Digo, yo no Sí. soy, ahí no soy el experto, yo aprendo mucho con ustedes cuando hago las entrevistas o hago la conversación, ¿no? A veces hasta me obligo a revisar algo, ¿no? A veces no me da tiempo, pero es bien interesante estos espacios porque pues cada vez me voy descubriendo cosas y me está gustando mucho la parte del arte, o sea, toda la parte del arte, cómo se va complementando. Ujú. Juan Juan Francisco, muchas gracias. Gracias a ti, Hugo. Un abrazo, Saludos, Hugo. un Un abrazo, abrazo, un Hugo. abrazo, Mateo. Mateo, salúdame a Mateo mucho. Por supuesto, te lo saludo. Estamos en contacto. Estamos Cuídate. en contacto, Hugo. Gracias, cuídate. Bye. Chao. Adiós. Muy bien, como hablamos en este podcast con Juan, la fotografía como arte, pues busca interpretar la realidad y transformarla en imágenes. Pues es como el pintor sobre un lienzo, el fotógrafo también se expresa o es capaz de expresarse creativamente por medio de la cámara y, como decía Juan, crear sus obras a través de la luz y su imaginación. Él decía, puede ser arte o puede ser una técnica. No siempre la fotografía es una exposición artística. Y esta es la fotografía que Juan nos hablaba, nos explicó, para los que nos ven en YouTube. Esta es la fotografía, si ustedes aprecian, ahí se le ve la lágrima a la persona. Aquí es donde él nos decía que parece que expresa una cara de tristeza, derramando la lágrima. Para los que nos escuchan, bueno, y los que tengan interés en explorar el material de Juan Francisco, síganlo en Instagram. Se encuentra como juan.fran-hernández. Finalmente, este podcast, Conexión de Ideas, es un espacio donde encontrarán experiencias de tópicos tanto de arte, creatividad, de finanzas personales, gestión de negocios, educación, tecnologías de información, entre otros. Siempre buscamos compartir experiencias, conocimientos, metodologías y reflexiones. Y bueno, esa es la idea de estar en este espacio. Gracias a todos. Hasta pronto.